El poder de la hora, de Eckhart Tolle. El principal obstáculo para alcanzar la paz interior y la realización personal es la incapacidad de las personas de desconectarse del pasado y el futuro y concentrarse en el presente, el único momento que realmente existe. Muchos de nuestros problemas y sufrimientos provienen de la continua preocupación por lo que ya ha sucedido, el pasado, o por lo que podría suceder, el futuro, lo que nos impide experimentar la plenitud del momento presente. Claves de vivir en el presente. El presente es lo único real. El pasado y el futuro son creaciones de la mente. El pasado solo existe como recuerdo y el futuro como una proyección. Ambos son abstractos y, por lo tanto, no tienen realidad tangible. El presente, en cambio, es el único punto en el que tenemos control y donde ocurre la vida real. Al abrazar el ahora, uno accede a una fuente de tranquilidad y poder interno. Liberarse de la mente. La mente tiende a estar en un flujo constante de pensamientos, lo que nos saca del presente. Cuando estamos atrapados en pensamientos repetitivos o ansiosos, nos desconectamos del aquí y ahora. El primer paso hacia la paz mental es reconocer que no somos nuestros pensamientos y empezar a observarlos sin identificarnos con ellos. El estado de presencia. Estar presente significa ser plenamente consciente del momento actual. Es prestar atención a lo que está sucediendo en tu entorno y en tu interior, emociones, pensamientos, sensaciones, sin juzgar o etiquetar lo que se experimenta. Cuando se logra este estado, se experimenta una profunda sensación de paz y bienestar. El poder transformador de la hora. Al vivir en el presente, uno puede liberarse de la carga emocional del pasado y del estrés por el futuro. La práctica de la hora es profundamente sanadora, ya que cambia la forma en que uno percibe y responde a la vida. Al estar plenamente presente, desaparecen el miedo y la ansiedad, ya que esos sentimientos solo existen cuando estamos enfocados en tiempos no presentes. Aceptación radical. Vivir en el presente implica aceptar las circunstancias tal y como son, sin resistencia. A menudo, sufrimos porque luchamos contra lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Al aceptar el momento presente sin juicio ni oposición, permitimos que la vida fluya y logramos un estado de paz interior. El ego, como fuente de sufrimiento en El poder de la hora. El ego. Construcción mental que surge de nuestras experiencias, creencias y la identificación con pensamientos y emociones. Esta identificación nos lleva a creer que somos lo que pensamos, lo que provoca una serie de problemas emocionales y psicológicos. Identificación con el pasado y el futuro. El ego se alimenta de la historia personal de cada individuo. Nos aferra a recuerdos, traumas y experiencias pasadas, así como a expectativas y miedos sobre el futuro. Esta identificación con el tiempo crea ansiedad, culpa y resentimiento, alejándonos del presente, que es donde realmente reside la paz. Necesidad de validación. El ego busca constantemente aprobación y reconocimiento de los demás. Esta necesidad nos hace vulnerables, ya que nuestra autoestima se basa en la opinión externa. Si no recibimos esa validación, podemos experimentar sentimientos de inferioridad y sufrimiento. Competencia y comparación. El ego nos lleva a compararnos con otros, creando una jerarquía de valor personal. Esta competencia puede generar celos, envidia y conflictos interpersonales, ya que constantemente medimos nuestro valor en relación con los demás. Defensa y ataque. Para protegerse, el ego puede convertirse en defensivo o agresivo. Nos sentimos amenazados por críticas o desafíos, lo que puede llevar a reacciones emocionales intensas. Este comportamiento perpetúa el ciclo de sufrimiento, ya que nos mantenemos atrapados en dinámicas conflictivas. Desconexión de la esencia. Al identificarnos con el ego, nos desconectamos de nuestra verdadera esencia o ser. Esta esencia es pura conciencia, libre de juicios y sufrimientos. La identificación con el ego nos impide experimentar esa conexión profunda con nosotros mismos y con los demás. Soltar el ego. La práctica de observar el ego y sus reacciones sin identificarse con él. Al tomar conciencia de los pensamientos y emociones, podemos empezar a desactivarlos.
Esta desidentificación permite una mayor paz interna y una conexión más profunda con el presente. El observador interno. Cada uno de nosotros tiene un observador interno, una parte de nosotros que puede observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarse con ellos. Este observador es nuestra conciencia pura, que permanece constante y serena, incluso cuando estamos atrapados en un torbellino de pensamientos. Desidentificación. La clave para lograr la conciencia es desidentificarse de la mente. Muchas personas se ven atrapadas en la narración de sus pensamientos, creyendo que son sus pensamientos. Al adoptar una postura de observador, podemos ver que los pensamientos son solo eso, pensamientos. No somos lo que pensamos. Práctica de la atención plena. La conciencia implica prestar atención a lo que está sucediendo en el momento presente. Esto incluye ser conscientes de nuestros pensamientos, emociones y sensaciones físicas sin juzgarlos. Simplemente observamos lo que aparece, lo que nos permite reconocer patrones y hábitos sin dejarnos arrastrar por ellos. Ruptura del ciclo de pensamientos. Al observar nuestros pensamientos, podemos interrumpir el ciclo de rumia y ansiedad que a menudo nos atrapa. En lugar de reaccionar automáticamente a nuestros pensamientos, podemos tomar un paso atrás y elegir cómo responder a ellos, permitiéndonos actuar desde un lugar de calma en lugar de reactividad. Aumentar la conciencia emocional. La observación también se aplica a nuestras emociones. En lugar de reprimir o evitar emociones difíciles, las observemos con curiosidad. Preguntarnos, ¿qué siento en este momento? ¿De dónde proviene esta emoción? Esta práctica de observación nos ayuda a entender mejor nuestras reacciones y a liberar el dolor emocional. La conexión con el presente. A través de la práctica de la conciencia y la observación, nos conectamos más profundamente con el momento presente. Esto no solo nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, sino que también nos permite experimentar la vida de manera más rica y significativa, disfrutando de lo que realmente es sin el filtro de nuestros pensamientos. Meditación como herramienta. La meditación como una práctica clave para desarrollar la conciencia. A través de la meditación, podemos entrenar nuestra mente para observar nuestros pensamientos y emociones, cultivando una mayor presencia y tranquilidad en nuestra vida diaria. Características del cuerpo del dolor. Acumulación de sufrimiento. El cuerpo del dolor es una entidad que se alimenta de experiencias pasadas no resueltas. Se describe como una energía emocional que vive dentro de nosotros. Cada vez que experimentamos sufrimiento o dolor sin procesarlo adecuadamente, esta energía se acumula en el cuerpo del dolor. Identificación con el dolor. Muchas personas se identifican tanto con su cuerpo del dolor que lo integran como parte de su identidad. Esto puede llevar a un ciclo constante de sufrimiento, donde buscan de manera inconsciente experiencias que reactivan el cuerpo del dolor. Esto puede incluir conflictos, situaciones que generan estrés o relaciones tóxicas. Ciclo de reactivación. El cuerpo del dolor tiende a activarse en situaciones que reflejan el tipo de dolor que lo compone. Por ejemplo, si una persona ha sufrido rechazo en el pasado, una pequeña situación de rechazo en el presente puede desencadenar una reacción emocional intensa y desproporcionada. En ese momento, el cuerpo del dolor toma el control y la persona siente el sufrimiento como si fuera actual. Cuerpo del dolor colectivo. Además del dolor individual, la existencia de un cuerpo del dolor colectivo, que se manifiesta en comunidades, naciones o grupos. Esto puede incluir el trauma colectivo de la guerra, la opresión o la injusticia, lo que crea un legado emocional que afecta a muchas personas simultáneamente. ¿Cómo superar el cuerpo del dolor? La conciencia del ahora. La única forma de liberar el cuerpo del dolor es estar plenamente presente en el ahora. Cuando nos mantenemos en el presente, sin dejarnos arrastrar por los pensamientos sobre el pasado o el futuro, podemos observar el cuerpo del dolor sin identificarnos con él. La observación sin juicio. La clave para disolver el cuerpo del dolor es la capacidad de observarlo sin juzgarlo ni resistirlo. Al observar el dolor, nos damos cuenta de que no somos el cuerpo del dolor, sino una conciencia que lo experimenta. Esta desidentificación es fundamental para que el cuerpo del dolor pierda su poder. Aceptación y liberación.
Cuando nos damos cuenta de que el dolor emocional no es parte de nuestra verdadera identidad, podemos comenzar a liberarlo. La aceptación es clave en este proceso. No significa resignarse al dolor, sino permitir que se exprese sin resistencia para luego dejarlo ir. El cuerpo del dolor como oportunidad de transformación. El cuerpo del dolor no solo es una fuente de sufrimiento, sino también una puerta hacia la transformación personal. Al enfrentarlo con conciencia plena, podemos liberarnos de su control y alcanzar una mayor paz interior. El dolor se convierte en una oportunidad para crecer y despertar a una nueva forma de vivir, más consciente y enraizada en el presente. Aceptar la realidad del momento presente. La mayor parte del sufrimiento humano proviene de la lucha interna contra lo que es. Cuando resistimos el momento presente, ya sea una situación, emoción o pensamiento, creamos una fricción entre lo que realmente está sucediendo y lo que quisiéramos que suceda. Esta resistencia nos desconecta de la paz interior. Aceptar el presente no significa resignarse a la pasividad o la impotencia, sino reconocer que, en este momento, las cosas son como son. Al aceptar esta verdad, se abre un espacio interno de calma que nos permite actuar de manera más efectiva. La mente y su resistencia al presente. La mente, a menudo impulsada por el ego, busca controlar o cambiar las circunstancias. El ego siempre está proyectando hacia el futuro o repitiendo el pasado, lo que genera una resistencia constante al presente. Esta resistencia se manifiesta en pensamientos como «esto no debería estar ocurriendo» o «debería estar en otro lugar». La no resistencia implica liberarse de estas proyecciones mentales y aceptar el ahora sin juicios. ¿Cómo la resistencia genera sufrimiento? La resistencia es la raíz de gran parte del sufrimiento emocional y mental. Cuando resistimos, el malestar de la situación se amplifica. Por ejemplo, si estamos en una situación incómoda o dolorosa, resistirla mentalmente no hace que desaparezca, sino que añade una capa de angustia adicional. Al aceptar lo que es, incluso si la situación es difícil, se minimiza el sufrimiento innecesario. La aceptación permite ver la realidad con más claridad y tomar decisiones desde un estado de paz. La no resistencia en las relaciones y situaciones difíciles. La práctica de la no resistencia también puede aplicarse a las relaciones interpersonales y a situaciones complicadas. En lugar de pelear contra lo que ocurre, debemos observar nuestras reacciones y soltar cualquier necesidad de controlar o cambiar a los demás o la situación. Esto no implica que aceptemos comportamientos abusivos o dañinos, sino que no resistimos el hecho de que están ocurriendo, lo cual nos libera para actuar desde un lugar de mayor conciencia y eficacia. Fluir con la vida. La no resistencia es similar a la idea de fluir con la vida. En lugar de oponernos a los cambios y dificultades, podemos aprender a fluir con ellos, como el agua que se adapta a cualquier forma que encuentra. Al hacerlo, dejamos de desperdiciar energía en la lucha y podemos concentrarnos en respuestas más creativas y conscientes. Ejemplo de no resistencia. Imagina que estás atrapado en un tráfico intenso, lo que te hace llegar tarde a una reunión importante. La resistencia se manifiesta en pensamientos de frustración como «esto no debería estar pasando» o «¿por qué siempre me pasa a mí?». Estos pensamientos no cambian la situación, pero sí aumentan tu estrés. Practicar la no resistencia en este contexto significa aceptar que, en este momento, estás en el tráfico y no puedes hacer nada al respecto. Desde esa aceptación, puedes encontrar una paz interna que te permita pensar en soluciones más tranquilamente, como llamar para avisar de tu retraso. El problema de la identificación con la mente. La mayoría de las personas están atrapadas en un estado de identificación con su mente, lo que significa que piensan que son sus pensamientos. Creemos que lo que pensamos define quiénes somos, y esto nos conduce a un ciclo incesante de preocupaciones, ansiedad y estrés. La mente tiene una tendencia natural a saltar entre el pasado y el futuro, creando historias, preocupaciones y deseos. Este flujo constante de pensamientos nos aleja del presente y genera sufrimiento. El ego y la mente. La mente es el vehículo del ego. El ego se construye a partir de experiencias pasadas, opiniones y deseos futuros.
Se alimenta de comparaciones, juicios y miedos, y constantemente busca reforzarse a sí mismo mediante la validación externa y la acumulación de cosas, materiales o no. Al identificarnos con la mente y el ego, creamos una sensación de separación y nos alienamos de la paz que reside en el presente. Desidentificación, el primer paso hacia la libertad. Desidentificarse de la mente significa reconocer que tú no eres tus pensamientos. Tomar conciencia de la voz en tu cabeza, esa constante corriente de pensamientos, y empezar a observarla sin reaccionar. Al observar la mente sin juzgarla, te conviertes en el observador o testigo de tu pensamiento. En ese momento, hay una separación entre tu ser real, tu conciencia, y la mente, tus pensamientos. Esto te da espacio para que los pensamientos se disuelvan sin controlarte. ¿Cómo practicar la desidentificación de la mente? Una práctica consciente para desidentificarse de la mente. Observar los pensamientos. En lugar de reaccionar o perderse en ellos, simplemente obsérvalos. Toma nota de que están allí, pero no te involucres emocionalmente ni te identifiques con ellos. Silenciar la mente. A través de la meditación y la atención plena, puedes aprender a silenciar la mente. Al poner tu atención en el momento presente, como en la respiración o en los sonidos a tu alrededor, te desconectas del flujo de pensamientos compulsivos. No juzgar. No trates de luchar contra la mente o los pensamientos. El juicio es una trampa del ego. Simplemente obsérvalos y déjalos pasar. Beneficios de la desidentificación. Desidentificarse de la mente trae una profunda paz interior. Al observar tus pensamientos sin identificarte con ellos, descubres que no necesitas reaccionar a cada uno de ellos. Puedes ver que muchos pensamientos son repetitivos, inútiles o incluso autodestructivos, pero al no darles poder, pierden su control sobre ti. Esto abre la puerta para vivir en el presente, donde reside la verdadera felicidad y paz. Reconectar con el ser más allá de la mente. Una vez que te desidentificas de la mente, puedes experimentar el estado de presencia pura, donde tu ser no está definido por pensamientos, emociones o circunstancias externas. En este estado, encuentras tu verdadera esencia, que es independiente de la mente y el ego. Es una reconexión con tu ser profundo, donde encuentras paz y claridad. El reto del pensamiento compulsivo. Reconoce que es difícil desidentificarse completamente de la mente, especialmente en un mundo tan acelerado y lleno de estímulos. Sin embargo, cada vez que logras ese pequeño espacio entre tu conciencia y tus pensamientos, experimentas una liberación. Con la práctica constante, te vuelves más hábil en no dejarte llevar por el flujo mental y vivir más en el presente. La importancia de estar presente. La mayoría de las personas viven atrapadas en el pasado o preocupadas por el futuro, lo cual genera sufrimiento y estrés. Este estado de inconsciencia impide disfrutar plenamente del presente, el único momento real que existe. La práctica de la presencia consiste en llevar la atención al ahora, sin dejar que la mente divague hacia recuerdos pasados o expectativas futuras. ¿Cómo lograr la presencia? Observación de los pensamientos. Ser conscientes de los pensamientos sin identificarnos con ellos. En lugar de ser absorbidos por la mente, debemos asumir una postura de observador, lo que significa ver los pensamientos pasar como nubes en el cielo. Al practicar esto, nos desidentificamos de la mente y comenzamos a vivir más en el presente. Conciencia del cuerpo. Una de las formas más efectivas de practicar la presencia es dirigir la atención a las sensaciones del cuerpo. Esto puede hacerse, por ejemplo, enfocándose en la respiración, sintiendo el latido del corazón o la energía que fluye en las manos y los pies. Al concentrarse en las sensaciones físicas, anclamos la atención en el presente y evitamos que la mente se disperse. Atención plena a las actividades cotidianas. La presencia también se puede practicar en las acciones diarias. En lugar de realizar las tareas en piloto automático pensando en otra cosa, pongamos toda nuestra atención en lo que estamos haciendo, ya sea lavarnos las manos, caminar, comer, etc.
Esto convierte incluso las actividades más simples en oportunidades para estar plenamente conscientes. Los beneficios de la presencia. Liberación del sufrimiento. Cuando estamos completamente presentes, no hay lugar para las preocupaciones sobre el futuro o las culpas sobre el pasado. Este estado de conciencia trae consigo una profunda paz interior, ya que no hay pensamientos que alimenten el sufrimiento. Conexión con el ser esencial. Cuando estamos presentes, nos conectamos con nuestra esencia más profunda, más allá del ego y los pensamientos. En este estado de ser, experimentamos una sensación de unidad con la vida misma, sin la interferencia del diálogo mental constante. Mejora de la salud mental. La práctica de la presencia ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, ya que estas emociones suelen ser resultado de preocupaciones mentales sobre el tiempo. Al estar presentes, podemos experimentar mayor claridad y equilibrio emocional. Ejercicios para practicar la presencia. Ejercicios para empezar a practicar la presencia. Meditación consciente. Enfocar la atención en la respiración, sin tratar de controlar los pensamientos, solo observándolos. Escuchar sin juzgar. Cuando hablamos con alguien, debemos escuchar completamente sin pensar en lo que vamos a decir después. Explorar la quietud interna. A lo largo del día, podemos hacer pausas para sentir la calma interna que surge al silenciar la mente. El reto de mantener la presencia. Aunque la práctica de la presencia parece sencilla, en realidad es un desafío, porque estamos acostumbrados a vivir inmersos en la mente. Es normal que al principio nos resulte difícil mantenernos presentes todo el tiempo, pero con práctica se convierte en un estado más natural. La práctica de la presencia es una herramienta poderosa para reducir el sufrimiento y vivir de manera más plena y consciente. No se trata de forzar un estado de silencio mental, sino de permitir que la mente y el cuerpo se sincronicen con el momento presente, aceptándolo tal y como es. Esto nos lleva a una vida más conectada, pacífica y auténtica.